Siglo XIX, Tarija, 2 de octubre de 1907. Nació Ángel Víctor Paz Estenssoro, que fue bautizado en la iglesia matriz por el arzobispo de La Plata, Monseñor Sebastián Piferi, antiguo misionero del Colegio de Propaganda Fide, amigo de la familia Paz, que había llegado en visita pastoral. Seguramente estaba muy lejos de la mente del prelado que este niño, andando en tiempo, sería elegido por el pueblo 4 veces presidente de la República y que conduciría el movimiento político social más grande de la historia nacional. Víctor Paz Estenssoro tuvo como primera profesora a Carmen Mealla, quien impartía las clases en su domicilio, detrás de una pequeña tienda. Concluida esta instrucción básica, ingresó a la escuela municipal. Los estudios secundarios los inició en el Colegio Nacional San Luis, los que dejaron una huella definitiva en su vida. Era un estudiante completo, con una férrea disciplina en sus labores y con aptitudes para conducir las travesuras de la muchachada. Concluyó el bachillerato a los 15 años de edad en el Colegio Bolívar de Oruro, ciudad de Pasados los años, Víctor Paz Estenssoro realizó sus estudios de Derecho en la Universidad de San Andrés de La Paz, habiéndose recibido de abogado a fines de 1927. Mientras realizaba sus estudios universitarios, obtuvo un cargo en el Banco Nacional de Bolivia. Luego ingresó a la Cámara de Diputados, donde llegó a ser redactor. Munido del título profesional, fue nombrado abogado secretario de la Caja de Seguro y Ahorro Obrero. La misma posición le fue dada en la Oficina de Estadística Financiera, creada como consecuencia de las recomendaciones de la misión Kemmerer, que trabajó en Bolivia durante el gobierno de Hernando Siles. De entonces data la primera publicación de Víctor Paz Estenssoro, escrita en colaboración con Jorge Palenque, Esquema de organización de las entidades públicas y los regímenes económicos administrativos de Bolivia, 1929. Con un cargo similar estuvo en la Comisión Fiscal Permanente. Luego ocupó la Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda, posición a la que renunciaría ante las presiones para que se inscribiera en el Partido Republicano Genuino. Luego obtuvo una situación en la Contraloría General de la República. En 1932, Víctor Paz Estenssoro ingresó a la Guerra del Chaco como interventor del primer cuerpo de ejército. Se enlistó para ir a la Guerra del Chaco. Por méritos de guerra ascendió a cabo en 1934 y a sargento en 1935. Obtuvo las siguientes condecoraciones: Medalla de Guerra, Mérito Militar y Cruz de Bronce por Benemérito. Vida política. Comenzó en Tarija en 1938, ya que lo eligieron diputado convencional. En 1940, elegido diputado por segunda vez, donde es el portavoz de los sectores oprimidos. El 7 de junio de 1942, él y varios intelectuales fundaron el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR. A la caída de Villarroel, Paz salió exiliado a Argentina y luego a Uruguay. (1952-1956). Hernán Siles espera a Paz para nuevas elecciones. Convoquemos elecciones.
sugiero que esperemos a Paz. ¿Por qué Paz si él ni siquiera está aquí? El 15 de abril de 1952 regresa Paz tras 6 años de exilio. Después de mi exilio, lo primero que se hará es la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa. Esto será el motor para que la economía y la sociedad boliviana mejoren. Los cambios trajeron problemas, afectaron al consumidor. Se produjo una inflación por la devaluación del signo monetario. Ocultaron productos de primera necesidad, además de otros productos. Los avances no fueron solamente en lo económico y social, también hubieron obras públicas, asfaltado de caminos y carreteras. Se crearon las milicias armadas y se otorgó armas a los campesinos. Durante su gobierno intentaron derrocarlo 2 veces. El 6 de enero de 1953, dentro del propio MNR, un ala anticomunista intentó derrocar. En 1954, desde la oposición liderizada por FSB, con el argumento de que las medidas tomadas por el presidente afectaban a algunos sectores sociales. Nacionalización de las minas. El 31 de octubre de 1952, Víctor Paz Estenssoro firmó el decreto de la nacionalización de las minas. Para la administración de las minas se creó la Comibol, que surgió como un escaso capital, lo cual produjo un altísimo costo de producciones que hacía poco competitivo el estaño boliviano. Los precios del estaño bajaron considerablemente entre 1951 y 1955, lo que determinó una sensible disminución de la producción. La consecuencia fundamental de la nacionalización de las minas fue la de haber transformado el funcionamiento del país al trasladarse el control de la economía de manos privadas a manos del Estado. En 1952, el Estado y las minas equivalían más del 80% de los ingresos totales de la nación. Reforma agraria. Reforma agraria. Esta reforma fue una de las más significativas, ya que incorporó casi 2 millones de habitantes al mercado nacional como productores y consumidores. Se eliminó el sistema de explotación y una estructura económica muy próximos al feudalismo. El decreto de la reforma agraria se firmó en Ucureña, Cochabamba, el 2 de agosto de 1953. El principio sustentado fue: la tierra es de quien la trabaja. La liquidación total del latifundio en altiplano y valles se hizo definitiva, y aunque con lentitud se realizaron las entregas de títulos de propiedad a los campesinos. Hubo una baja producción, ya que las tierras se dividían debido a herencias de padres a hijos, y estas tierras no podían ser vendidas ni prestadas por miedo a que se restablecieran los latifundios. El campesino pasó de siervo a propietario, y esto implicó una nueva mentalidad y una nueva conciencia, pero no logró la integración entre campo y ciudad. Además, el voto universal. Hasta 1951, el voto era restringido para los analfabetos y mujeres. Se concedió el decreto al voto el 21 de julio de 1952 a todos los bolivianos mayores de 21 años. Se estableció el voto en paquete. El votante elegía al presidente, al vicepresidente, a los senadores y diputados. Debemos añadir también la reforma educativa. El 20 de enero de 1953 se dictó el Código de Educación, que determinó modificaciones sustanciales en la estructura educativa boliviana. Se puso mucho énfasis
en el sistema escolar campesino con la creación de más escuelas y se intentó un programa de alfabetización con medianos resultados. La reforma buscaba masificar la educación y ese fue sin duda el resultado más evidente del cambio revolucionario. Los bajos salarios del magisterio fueron un problema que existió durante muchos años. Muchos maestros mal pagados y por supuesto un nivel de educación muy bajo. En el segundo gobierno de Víctor Paz Estenssoro, de 1960 a 1964, tuvo una etapa de consolidación e impulso al desarrollo. Este también trajo una inserción en la economía mundial. Se siguió las líneas del Plan de Estabilización de 1956 y se incrementaron las medidas de seguridad social. En esto, el general Alfredo Obando Candia impulsa la organización del ejército y comenzó nuevamente a ser un factor importante de decisión. Esto trajo el mal manejo de la empresa minera en el país y en 1961 se diseñó el Plan Triangular con la participación de Estados Unidos, el BID y Alemania. Tercer gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Su tercer gobierno fue demasiado corto, ya que sufrió un golpe de estado de parte de su vicepresidente René Barrientos, el cual era militar y con la ayuda del ejército hicieron dicho golpe. Cuarto gobierno de Víctor Paz Estenssoro, 1985-1989. Agosto 1985. Bolivia atravesaba una de las crisis más grandes de toda su historia. La hiperinflación amenazaba llegar al 25.000% a fin de año y el poder adquisitivo en su punto más bajo. Bien cierto es, amigo mío, lo que has dicho, pero yo pienso que con el decreto 21060 que he planteado, este es un decreto que busca la estabilización económica y además la derrota de la hiperinflación. Mas este decreto no fue aceptado por todo el mundo, ya que se dio una huelga de la COP que duró 15 días. Después, este decreto pienso llevarlo a cabo con la ayuda de mis colegas como Cel Sánchez de Rosado y Fernando Romero. La reforma tributaria fue clave en este proceso y al final se logró paliar la hiperinflación. Verdaderamente, amigos, el tiempo no pasa en vano. Y estas épocas mi gobierno ya va acabando, pero antes relataré unos cuantos puntos que creo que merecen de interés. El primero es el primer colapso del estaño y la marcha por la vida. Esto se dio por las grandes pérdidas acumuladas de Comibol que superaban los 750 millones de dólares. Sin embargo, aquí se dio la creación del Fondo Social de Emergencia. Fue una opción
tratando de salvaguardar el pueblo, y ejecutó más de 1000 proyectos dando empleo a muchas personas. Otro punto importante es el narcotráfico en Huanchaca y la posterior creación de la Ley 1008 de Desarrollo Alternativo. Aquí se aprobó la Ley 1008 destinada a los temas de producción de coca, narcotráfico y consumo de drogas. Y por último, el mar y el enfoque fresco. Aquí Bolivia propuso una solución al entusiasmo político en que Chile cedía una franja de territorio. Chile actuó de mala fe y Augusto Pinochet dio un rotundo no a la respuesta boliviana. Y así pues, yo me voy haciendo viejo y mi gobierno va acabando. Sin embargo, siempre estaré con ese incentivo de dar todo lo mejor de mí en pos de la prosperidad de Bolivia. Muerte de Víctor Paz Estenssoro. Después de su último gobierno en 1989, Víctor Paz Estenssoro vivió una vida normal, sin alejarse totalmente de la política. Al pasar los años, Víctor se hizo viejo. Paz Estenssoro sufre una trombosis cerebral, es internado. Intervienen quirúrgicamente al expresidente. Paz Estenssoro contaba con 93 años de vida. Bolivia de duelo. Paz Estenssoro muere un jueves 7 de junio. El expresidente fue uno de los principales fundadores del MNR, que encabezó el lanzamiento popular el 9 de abril de 1952. Fue 4 veces presidente y protagonista de las más grandes transformaciones históricas de Bolivia.